Bendiciones, amados hermanos, el Señor les continúe bendiciendo. Qué maravilloso es poder reunirnos en este día, el día del Señor, y darle gracias a Él por la vida, por todas las incidencias que hemos tenido durante esta semana. En verdad, oro al Señor para que Él te bendiga, para que esos sueños, para que esos planes tuyos hayan podido encaminarse en la manera que tú lo deseas. Y si alguna cosa no ha salido bien, tenlo por seguro de que el Señor tomará todo esto para tu bien, porque Él dijo que para sus hijos todas las cosas le ayudan a bien. Quiero invitarte para que te unas conmigo en oración. Vamos a pedirle que el Señor hoy nos hable. Sabes, una de las intenciones de la palabra de Dios es poder sacarnos a nosotros de las cárceles, de prisiones. ¿Qué quiere decir? Quiere decir de que el Señor desea, a través de su palabra, poder colocar pensamientos nuevos y verdaderos para que esos pensamientos que nos tienen esclavizados puedan ser erradicados de nosotros y recibir esa libertad, esa condición que nos hace libres. Te invito por favor entonces para que te unas conmigo para orar al Señor en esa idea. Queremos que el Señor nos ayude a emanciparnos de aquellas cosas que hoy nos están obligando en nuestra conducta a hacer cosas que no debemos. Padre bueno, gracias te doy. Gracias por la vida, gracias por Jesucristo nuestro Señor, quien nos ha libertado del pecado. Gracias te damos, Señor Jesucristo, por esa gracia derramada en cada uno de nosotros. Por obras no podemos salvarnos, Señor. No llegaríamos, Señor, a poder llegar a la cuantía de lo que sería la exigencia de un Dios justo y bueno. Pero por gracia somos salvos por medio de la fe en Jesucristo, para que podamos ser cambiados, moldeados y transformados a la medida de la estatura del varón perfecto, para que podamos ser diferentes, para que podamos mostrar la gloria de Dios en esta tierra, para que podamos comprender los peligros que hay en nosotros y que emanan de nosotros. Hoy nos colocamos delante de ti, Señor, y te pedimos que tu Santo Espíritu sea hoy iluminándonos, sea hoy instruyéndonos y corrigiéndonos en aquellos errores que hemos venido nosotros cometiendo día tras día. Comprendemos, Señor, que te necesitamos para poder ser cambiados y transformados. Sin ti, Señor, nada podemos hacer. Pero hoy nosotros declaramos que sin ti, Señor, nada nosotros queremos hacer. En tus manos colocamos este momento, este tiempo, y gracias te doy por toda tu misericordia. Gracias, Jesucristo. Gracias, Señor. Unánime con mis hermanos, juntos, en armonía, decimos amén. Amén y amén. Hemos estado desarrollando un tema que lleva por título Conforme al corazón de Dios. El domingo pasado hicimos un paréntesis porque, bueno, era el día pues que se celebra comercialmente el Día del Padre. Y era necesario que pudiéramos tocar un tema que tenía que ver con la familia. Hoy vamos a continuar nosotros con esta serie Conforme al corazón de Dios. Este tema realmente lo que nos está llamando es a que podamos entender que nosotros somos responsables de la vida que Dios nos ha dado. Nosotros decidimos, estamos en una condición de un libre albedrío. Lo que quiere decir es que nosotros decidimos qué es lo que nosotros queremos ser en esta tierra. El Señor lo expresó de esta manera: delante de ti coloco la vida y la muerte. Decide tú qué es lo que tú deseas, o la vida o la muerte. Ahora, cuando dice así, tenemos que entender que nosotros tenemos existencia. Es necesario que nosotros busquemos la vida, o digámoslo de esta manera, es necesario que aprendamos a vivir en esta tierra, para que podamos entonces dar los frutos que Dios quiere que nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, demos esos frutos aquí en la tierra. Hoy vamos a desarrollar una predicación que lleva por título Amos o esclavos. O somos amos o somos esclavos. Y quiero compartir contigo una palabra que se encuentra en 2 de Samuel, en el capítulo 11. Vamos a leer solamente los primeros 5 versículos.
Segunda de Samuel, capítulo 11, del versículo 1 al versículo 5. Dice la palabra del Señor: aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y citaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. El tiempo en que salían era precisamente para el tiempo de la primavera, para este tiempo. Y dice lo siguiente: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y volvió a su casa. Dice el versículo 5: y cuando concibió a la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Amado, esta es la palabra de Dios, y lo que nos está diciendo aquí en esta conclusión de estos primeros 5 versículos es que todas nuestras acciones traen una consecuencia. ¿Sabes? Cuando nosotros hablamos de un hombre conforme al corazón de Dios, lo primero que llega a nuestra mente es que es una persona impecable. Y la verdad es que ningún ser humano en esta tierra es impecable. Lo que quiere decir es que todos somos pecadores y que todos somos propensos en algún momento de la vida a tomar decisiones completamente equivocadas. Por eso nosotros tenemos que mirar a este ejemplo. Sabemos que David fue un hombre muy especial, caminó con Dios, Dios lo bendijo, estuvo con él y él estuvo con Dios, y el Señor aderezó mesa delante de él y lo colocó en un sitial maravilloso. Pero sin embargo, seguía siendo un ser humano. Y es lo que nosotros hoy debemos entender. David se encontraba en ese lugar y de repente salió a su terraza, tal vez un altillo, y comenzó a ver una mujer, a su vecina, que se estaba bañando. Y era una mujer que tenía un buen cuerpo, se veía muy bien. Creo que tenemos que mirar cómo vestían las mujeres en aquel momento. Pues vestían todas bien tapadas y no dejaban ver mucha piel. Pero David comenzó a mirar a su vecina. Ahora, yo quiero que tú mires también de ambos lados. Yo me imagino que la vecina sabía que desde el punto en que estaba David era visible donde se estaba bañando. Tal vez hubiese podido colocar un manto, una cortina, cualquier cosa, o buscar otro lugar en donde podía ella bañarse. Tal vez da la sensación de que de alguna manera ella quería llamar la atención y lo logró. Y de la misma forma, David, al darse cuenta de aquella figura, fue seducido también por lo que él deseaba y tenía dentro de su corazón. El tema de hoy tiene que ver precisamente con algo que hay en cada uno de nosotros. Y es ese poder tentativo que nosotros tenemos. Es esa tentación que hay y que emana de nosotros. Es esa condición de deseo, muchas veces por querer hacer cosas que sabemos que a la larga no podemos hacerla o no deberíamos hacerla, pero sin embargo nos sentimos inclinados a llevarlas a cabo. Esa es la historia de esta mañana. Y creo que nosotros tenemos que preguntarnos qué es lo que pasa con relación a ese tipo de situaciones en nuestra vida. Nosotros podemos llegar a pensar: somos cristianos, somos nacidos de nuevo, hemos recibido la unción del Espíritu Santo, hemos sido apartados, somos santos, y todo esto es cierto. Pero también tenemos que tener en cuenta y de manera muy clara en nuestra mente que simplemente tenemos una nueva condición,
una nueva vida, pero la antigua vida permanece en nosotros. No es anulada, permanece allí. Lo que quiere decir es que tal vez tenemos como, digamos, podríamos decirlo, dos lobos dentro de nosotros y va a prevalecer aquel que nosotros estemos alimentando más. Lo que hay dentro de nosotros, si lo alimentamos, justamente eso es lo que va a dominar nuestra vida. El Señor Jesucristo habló de esto y habló a sus discípulos precisamente de esa condición que tenemos los seres humanos. En Mateo capítulo 15, hacia el versículo 19, la palabra del Señor nos enseña de la siguiente manera: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Lo que quiere decir es que lo que tenemos nosotros en nuestra mente, cuando habla del corazón, habla precisamente de lo que hay en nuestra mente, en la esencia de lo que nosotros somos. Lo que hay allí nos domina. Lo que hay allí nos va a impulsar a que hagamos lo que queremos hacer. Ahora, esto implica que nosotros debemos tener cuidado con respecto a lo que está dominando nuestros pensamientos. El Señor les está diciendo a sus discípulos: no se compliquen la vida por lo que coman. Simplemente nosotros sabemos como cristianos que podemos orar nuestros alimentos y comemos y sabemos al final, después de la digestión, en que se convierten. El asunto es en lo que sale de nosotros. El asunto está en lo que está dentro, sustentando la manera en cómo nosotros nos comportamos, lo que está sosteniendo lo que hay en nuestra vida, en nuestra mente, lo que regula nuestros pensamientos. Porque de acuerdo a lo que esté regulando nuestra mente, nuestros pensamientos, así van a ser nuestros actos. La palabra del Señor nos enseña claramente que no debemos satisfacer los deseos de la carne. El apóstol Pablo, que era un entendido de todo esto porque había sido enemigo justamente de Cristo, él estaba diciendo a todos aquellos que le estaban siguiendo que no satisfagáis los deseos de la carne, porque donde colocamos nosotros nuestra atención, eso termina dominándonos. Y creo que es una gran advertencia porque nosotros queremos ser conforme al corazón de Dios. Y para poder ser conforme al corazón de Dios, nosotros tenemos que mirar que hay una serie de obstáculos, pero al mismo tiempo tenemos que mirarlo como una responsabilidad que tenemos, como un esfuerzo que nosotros tenemos para poder alcanzar la gracia de Dios en esta tierra. Ahora, no te estoy diciendo que por el esfuerzo que hagamos, la gracia de Dios la vamos a obtener. No, el regalo de Dios, de su gracia, es gratuito. Pero nosotros nos hacemos a ella para que Dios cambie nuestra vida y nos transforme y el Espíritu de Dios sea cada día más en nosotros cuando entendemos que tenemos que radicalizar nuestras decisiones, la manera como nosotros nos comportamos aquí en la tierra. No basta simplemente de que tú vayas a la mejor iglesia de la ciudad. No basta simplemente de que tú estés escuchando cualquier cantidad de buenas prédicas y a los mejores predicadores. Se trata de que tú entiendas que tienes una responsabilidad contigo mismo. Tú tienes que decidir qué es lo que está dominando tu vida. El Señor dijo que si tú buscas y peleas por tu vida, la vas a perder. Pero si tú mueres, entregas tu vida a Él, entonces vas a obtener la vida. Lo que está diciendo realmente es que nosotros tenemos algo dentro que hace que los planes de Dios, los sueños de Dios para con nosotros, para tener una vida diferente, una vida apartada de todas las condiciones que hoy en el mundo están, simplemente necesitamos que Dios esté con nosotros, que llene nuestra mente, que llene nuestro corazón. Eso no quiere decir de que tú seas una persona religiosa. Lo que quiere decir es que eres una persona llena del fruto del Espíritu Santo, del poder de Dios, de la palabra de Dios, de la unción de Dios, para que puedas tú entonces poder tomar las decisiones que Dios quiere que nosotros tomemos, para que nuestra vida se encauce de la forma en que Él ha determinado que nosotros debemos ser encauzados en esta vida. Sin Cristo solamente tenemos una existencia. Con Cristo ahora tenemos una vida
y una vida en abundancia. Esta es la razón por la cual el Señor dijo que había venido para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Que podamos entender que hay cosas a nosotros que están dominándonos y hace que nos comportemos de la manera como nos comportamos. Si tú ves, mira el mundo, ¿cómo se comporta el mundo? El mundo se comporta sencillamente porque anda en el espíritu del mundo. Y el espíritu del mundo es el que regula los actos de las personas. Por ejemplo, tú ves a la gente como andamos buscando, ¿qué te digo? Desarrollar nuestra sexualidad. Los hombres se convierten en una especie de conquistadores, pero al mismo tiempo las mujeres se convierten también en una especie de seductoras y entonces estamos en esta condición. Ahora estamos nosotros buscando, ¿qué te digo? La moda, el dinero, esto, lo otro, es lo que está primando en nuestro corazón. Y aquello que prima dentro de nosotros, aquello que domina, que regula nuestros pensamientos, es lo que va a hacer que nosotros decidamos cómo debe ser nuestra vida. En aquel momento David, entendemos, falló. Decía que estaba solo, se había quedado. Tal vez de pronto anteriormente ya había visualizado a su vecina. Me da la sensación de que la vecina tenía, digamos, esta costumbre y tal vez de pronto estaba pensando algo. Ahora, fíjate lo tremendo que es la tentación. Esta era la esposa de uno de los amigos de David, del grupo más cercano, de los valientes con que él andaba. Y a pesar de esto no pensó en eso. No pensó en el daño que le podía hacer a su amigo. Simplemente quería saciar el deseo que había dentro de él. La concupiscencia fue mucho más fuerte que los niveles morales que podía tener en aquel momento David. Y si David, que llegó a esa condición de ser un hombre conforme al corazón de Dios, cayó en esa situación, yo creo que el asunto es, nosotros también podemos ser proclive a caer en una situación de esa naturaleza. ¿Sabes cuál es el problema que tiene que ver con esto? El problema que tiene que ver con esto es que nosotros creemos que podemos dominar las cosas. Nosotros creemos y no nos damos cuenta que tal vez nosotros no llegaremos a esos extremos y de pronto nos estamos enfocando simplemente en lo sexual. Y una tentación no solamente tiene que ver con las cosas sexuales. A veces somos tentados a hablar mal de la gente. A veces somos tentados simplemente a no hacer el bien. A veces somos tentados de pronto, ¿qué te digo? A no comportarnos de la manera adecuada. A veces somos tentados y nos comportamos como si no fuésemos hijos de Dios. Hay tantas cosas. A veces lo que quiero decir es que la tentación puede ser muy sutil, que nosotros no nos damos cuenta siquiera que estamos cayendo en ella. Y ese es el mayor peligro. Lo que el Señor nos quiere decir, lo que Él nos quiere advertir, es que precisamente hay esas situaciones en nosotros. Dentro de nosotros se mueve un deseo carnal. Dentro de nosotros se mueve una condición que quiere hacer ciertas cosas producto de la naturaleza que tenemos. Y por otro lado, hay una serie de mandamientos, hay una serie de principios básicos que Dios ha determinado que nos están indicando que no debemos caer en esa condición. Nosotros estamos a la mitad, estamos allí y entonces tenemos que mirar qué es lo que tenemos que hacer. Si nosotros sucumbimos ante nuestras debilidades carnales, entonces simplemente vamos a ser esclavos en nuestra vida. Pero si nosotros entendemos que tenemos que superar, que tenemos la responsabilidad de poder dominar aquellas cosas que nos quieren dominar, entonces vamos a ser amos en nuestra vida. Yo quiero que tú mires la intención que Dios tiene. La intención es precisamente, Dios quiere que tú te favorezcas. Dios quiere que tú puedas crecer, que tú puedas madurar, que tú puedas cambiar tu vida en la manera como la has estado viviendo. Nosotros no somos las circunstancias que están a nuestro lado o a nuestro alrededor. Nosotros somos lo que nosotros vencemos, lo que nosotros superamos. Y siempre en esta tierra, mientras estemos aquí, mientras existamos, van a haber tentaciones. ¿Y sabes de dónde vienen las tentaciones? Precisamente hay un tentador. Un tentador que quiere que nosotros simplemente desfallezcamos.
Hay un tentador que desea que nosotros fallemos. Hay un tentador que quiere arruinarnos nuestra vida. Acuérdate que Él vino a hurtar. Y quiere hurtarte esa vida abundante que Dios quiere que tú puedas descubrir. Y tenemos que descubrirla descubriéndonos a nosotros. A través de esta historia, el Señor nos está diciendo, hay algo en los seres humanos que es proclive a hacer las cosas inadecuadas, indebidas, inmorales, indecentes. Están dentro de nosotros. Yo no puedo verme como un ángel, que ya me salieron un par de alas. No lo soy. Es factible que yo me equivoque dentro de un momento y a veces no me puedo dar cuenta que me he equivocado. Pero la advertencia, lo que me está diciendo es que debo tener cuidado en la manera como pienso. ¿Cuáles son los pensamientos que penetran a mí? ¿Cuáles son esos pensamientos que quieren regirme? Dicho de otra manera, ¿en qué estoy prestando atención? ¿En qué estoy concentrándome? Yo estoy seguro que tú en muchos momentos del día, todos los días, tu mente está surcando ideas, pensamientos del pasado, de cosas que hemos hecho, de cosas que hemos vivido, de cosas que nos gustaría hacer. Este es el producto nuestro. Y nosotros tenemos que ser honestos. Si tú no eres honesto contigo misma, contigo mismo, entonces vamos a ser presa fácil de esa condición. ¿Sabes? El Señor no quiere que nosotros vivamos en una manera, ¿qué te digo?, de engaño. Que nosotros estemos autoengañándonos. Él desea que podamos entender la fragilidad que tenemos nosotros. Y esa fragilidad que tenemos hace que simplemente podamos cometer equivocaciones que no queremos. Por eso el asunto es que tenemos que decidir si nosotros en nuestra responsabilidad somos el amo de la vida que Dios nos ha dado o simplemente somos esclavos de nuestra naturaleza. Y ese es el punto. Si miramos hoy al mundo, nos damos cuenta que hoy andamos en un plan en donde cada uno quiere hacer lo que realmente desea hacer. Andamos como dice la palabra en el libro de los Jueces. Cuando el pueblo hacía lo que le daba la gana, entonces venían dificultades. Y yo creo que precisamente todas las dificultades que hoy estamos viviendo es producto de nuestra conducta. Es terrible que nosotros estemos pensando en irnos a mudar a vivir en Marte. Es terrible. ¿Sabes por qué? Porque no hemos aprendido a vivir bien aquí en la tierra. Es tonto. Pero eso es lo que nosotros estamos pensando, porque no nos estamos visualizando. Dios quiere que tú te visualices. Y todos estos ejemplos, estos hombres, de estas personas que fueron imperfectos así como nosotros, el Señor quiere que podamos mirar para que nos demos cuenta que verdaderamente su amor y su gracia está a disposición de aquellos que solamente tienen que decirle, Señor, perdóname, ayúdame a seguir adelante. ¿Sabe qué es lo tremendo de todo esto? En el capítulo 12 hay un hombre llamado Natán que llega delante de David. Y este hombre llamado Natán le cuenta una historia ficticia en donde un hombre rico y un hombre pobre. Y el hombre rico tenía de todo. El hombre pobre solamente tenía una ovejita. Y el hombre rico, en lugar de sacrificar sus propias ovejas y vacas y todo lo que tenía para poder comer, simplemente le quitó la única ovejita que tenía aquel hombre pobre y la tomó para sí. Cuando Natán le contó esto a David, David entró en ira, en rabia, y dijo que aquel hombre era digno de muerte por lo que había hecho. Era un miserable. Entonces Natán le dijo, bueno, la persona de la que te estoy hablando eres tú. ¿Sabes qué es lo interesante en todo esto? Que David no se había dado cuenta del mal que había hecho y las consecuencias graves que había traído, porque en virtud de que esta mujer quedó embarazada, entonces mandó a que pusieran al esposo para poder cuidar tal vez su reputación, que colocaran en la contienda, en la batalla donde era más fuerte, a este hombre Urías para que lo matara. Prácticamente lo mandó a asesinar. Fíjate cómo una decisión equivocada, fíjate cómo las tentaciones, cuando cedemos a ellas, traen consecuencias terribles.
Y no solamente nos afectan a nosotros, sino que afectan a todas aquellas personas que están con nosotros. Ahora, lo que yo veo es el deseo de Dios. El deseo de Dios para poder cuidarnos, para poder protegernos, advirtiéndonos que de nosotros depende el bienestar de las personas que amamos, en nuestra familia, nuestros amigos, las personas que están relacionadas con nosotros. Fíjate que somos responsables no solamente por nuestra vida, sino también por el destino de ellos. Porque Natán le dijo que la espada no se iba a apartar de la familia de David. Que el Señor lo había perdonado, porque entendía la naturaleza humana. Comprende cómo es la naturaleza humana, pero no se podía librar de las consecuencias. Ahora, esto no quiere decir de que Dios sea duro. Yo quiero que tú lo entiendas. Porque si nosotros hacemos algo y no hay consecuencias, pues entonces seguimos haciéndolo. Y Dios quiere que tú te cuides. Dios quiere que tú entiendas que estás en un proceso de maduración, de transformación y de cambio en esta tierra. La meta es ser conforme al corazón de Dios. La meta es que nosotros nos esforcemos y seamos valientes para poder transformar aquellas cosas que nos quieren dominar y nos inclinan a hacer lo malo, para poder dominarlas y llegar a hacer lo bueno que Dios quiere que nosotros hagamos con la ayuda del Espíritu Santo. A este punto nos preguntamos nosotros, ¿cómo vencemos las tentaciones para poder ser amos de nuestra vida? ¿Y qué obtenemos realmente si nosotros las vencemos? Porque detrás de cada situación siempre va a haber como una consecuencia. Si nosotros no lo cumplimos, hay una consecuencia negativa, pero si nosotros lo cumplimos, entonces va a haber una consecuencia positiva. ¿Cómo hacemos nosotros? Nosotros como cristianos, nosotros como seres humanos, nosotros como personas, ¿cómo hacemos para poder vencer las tentaciones? Bueno, en primer lugar, el Señor Jesús dio una pauta cuando estaba en el monte, en Getsemaní. Estaba con sus discípulos. Se acercaba el momento cumbre. Se acercaba ese momento cuando estaban en Getsemaní, un día antes en que fuera llevado a juicio y fuera crucificado. Él sabía que el enemigo andaba como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces el Señor, estando en ese lugar, Mateo capítulo 26, versículo 41, dice la palabra de Dios: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sabes? A veces nosotros queremos resistir. A veces nosotros pensamos que somos como una especie de Superman, que podemos resolver las cosas porque tenemos fuerzas para poder vencerlas. A lo mejor un día te puede dar resultado y de pronto 2 o 3 días. Pero llega un momento en que esa fuerza puede flaquear. Es como lo que el refrán dice: una sola gota de agua permanente y constante hiende la piedra. De la misma manera, una situación permanente y constante de tentación en algún momento puede romper nuestras defensas. Por eso necesitamos estar fortalecidos. Y tenemos que hacer lo que el Señor ha dicho claramente: tenemos que velar y orar. Ahora, ¿qué quiere decir velar? Bueno, más allá de no dormir, realmente lo que está diciendo es que tenemos que estar alerta. Tenemos que estar alerta y admitir que podemos ser tentados en cualquier momento. Esto es lo que tienes que tener en mente. A veces, vuelvo y te repito, pensamos que porque tenemos una Biblia bajo el brazo, simplemente las cosas negativas, nefastas, esas tentaciones no van a llegar a nosotros, y eso no es cierto. Es más, nosotros somos objetivo permanente del enemigo. Mira lo que pasó con Job. ¿Quién pidió tentar a Job? El enemigo. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? ¿Quién le había pedido al Señor que les permitiera zarandear a Pedro? ¿Me estás comprendiendo? Entonces el Señor quiere que tú entiendas. Nosotros estamos enfrentando a un enemigo invisible. Ahora, la mayor arma que utiliza el enemigo invisible es que tú creas que no existe.
Es que tú crees que no se va a meter contigo porque tú te bañas en agua bendita, porque tú te echas aceite, por cualquier cosa, porque vas a la iglesia. Antes, por el contrario, Él desea ridiculizarte, porque a través de ridiculizarte a ti, está ridiculizando al Señor. Él quiere burlarse. Entonces yo debo entender y debo velar entendiendo que yo puedo ser tentado. Yo tengo que pedirle al Señor entonces que me ayude. Y debo usar, óyeme bien, debo usar la oración como una medicina preventiva. ¿Me estás comprendiendo? A veces nosotros buscamos orar como medicina curativa, cuando ya el mal está allí. El Señor lo que quiere es que tú entiendas que tengamos que pedir antes de que venga el momento cumbre, antes de que venga la tentación, poder pedirle al Señor que nos fortalezca, que nos bendiga, que nos llene de su Espíritu Santo, que podamos entender que somos vulnerables, que podamos entender que tenemos debilidades, que podamos entender que hay cosas que aun cuando sean terribles, también nos gustan. Tenemos que ser honestos. Y Dios quiere que nosotros seamos honestos, que podamos reconocer las cosas que hay dentro de nosotros, porque es la única forma en que tú puedes vencerlas. Si tú no reconoces que tienes cosas malas dentro de ti, esas cosas malas van a habitar en ti y tú simplemente le vas a dar la connotación de que es tu personalidad, de que tú eres así, de que tú haces las cosas así, porque tú eres así, porque Dios te hizo así. Y eso no es así. Simplemente nos estamos engañando. Dios quiere que tú no te engañes. Dios quiere que puedas entender que tú tienes debilidades y que Él desea que tú llegues a Él como esa medicina preventiva, porque has entendido que para poder tener esa vida abundante es necesario que tú llegues a Él y le digas: Señor, yo quiero tener y obtener esa vida abundante, de tal manera que yo te pido, Señor, que me fortalezcas. Yo te pido que me ayudes. Yo te pido que tú me muestres, Señor, en donde es factible que yo pueda sucumbir. ¿Me estás comprendiendo? Entonces tenemos que usar la oración como esa medicina preventiva, y el velar, tenemos que entender lo que nosotros podemos ser tentados. No puedo pensar de que yo simplemente nada me tienta porque soy demasiado espiritual. Tal vez el peligro está en eso, cuando nos creemos demasiado espirituales y esa es tu tentación. Te puedes creer demasiado espiritual que casi estás a una altura inconcebible para el resto de las personas. Vuelvo y te repito, la tentación llega de muchas maneras sutiles. ¿Me estás comprendiendo? A veces la tentación llega simplemente haciendo creer que yo soy mejor que los demás. Y entonces miro a los demás hermanos como hermanitos. ¿Sabes qué son hermanitos? Bueno, son más chiquitos que yo. Yo estoy más elevado. Dios me ha tocado y me ha ungido de maneras muy especiales. Así que lo primero que tenemos que hacer es velar y orar, para que el Señor nos ayude a fortalecer nuestro corazón y podamos decir adecuadamente. En segundo lugar, tenemos que confesar, tenemos que meditar y al mismo tiempo también tenemos que obedecer la palabra de Dios. No solamente es escuchar. Normalmente somos oidores olvidadizos, escuchamos y escuchamos, pero no ponemos en práctica. La idea es que usted escuche la palabra donde usted va y entonces póngala en práctica. En esa semana escriba los principios en una hojita, en una libretica, los que va a comenzar a implementar en esa semana para que usted sea un practicante de la palabra de Dios. Y entonces en sus oraciones usted le va a decir al Señor que le ayude a usted a seguir adelante. Tú tienes una lucha. Creo que has escuchado algo que muchos dicen por allí que les encanta. Estamos en una guerra espiritual. Bueno, entonces tú tienes que entender que tú tienes que luchar contra muchas cosas y principalmente tu peor enemigo eres tú. Lo que estás pensando. Y tienes que entender entonces que eres susceptible de que te pasen estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tienes que confesar. Mira lo que dice. Escúchame bien. En Apocalipsis, libro de Apocalipsis, al final de los finales, capítulo 12, versículo 11. Mira lo que la palabra del Señor nos enseña. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Y dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amado, necesitamos la ayuda de Dios para poder vencer nuestras debilidades. Entiéndelo. Estamos cargados de debilidades hasta lo más profundo de nuestros huesos.
ser sabios, ser inteligentes, ser conforme al corazón de Dios, implica que nosotros necesitamos diariamente a Dios en nuestras vidas para que nos ayude a vivir la vida que Él ha planificado para cada uno de nosotros. Y este asunto es así precisamente para que tú puedas creerle a Dios, que es real, que es verdadero. Él permanece aparentemente oculto. ¿Para qué? Para que tú le busques. La palabra dice que Dios está dispuesto para aquellos que le buscan. ¿Y por qué le busco? Para que me enriquezca, para que me dé riqueza. Bueno, algunas personas piensan de esa manera. Pero el principal tesoro eres tú. Es tu vida. Ahora piensa en lo valioso que eres, que el Hijo de Dios se hizo carne y estuvo con nosotros y dio la vida por nosotros. Ahora imagínate cuán valioso eres tú. Más allá de todas las cosas. Es más, la misma condición de la vida nos lo está mostrando. El día que tú te mueres, no te llevas nada. Pero sí te llevas todo el esfuerzo que has hecho por esa vida que Dios te ha dado, para poder agradarle. Entiéndelo, tú fuiste creado y le perteneces. El asunto nuestro es que tenemos que agradarle. Y para poder agradarle, nosotros tenemos que convertirnos en amo de nuestra vida. Y para poder ser amo de nuestra vida, nosotros tenemos que entregarle la vida a Jesucristo, para que Él nos llene a nosotros de su poder y de su gracia. Y de esa manera poder transformar las cosas negativas, poder transformarlas a verdaderos valores positivos en nuestra vida. Necesitamos confesar nuestros pecados, obedecer la palabra, meditarla. Es allí donde nosotros aprendemos. Por eso nos dejaron a nosotros lo que conocemos hoy como la Biblia. Es la palabra de Dios escrita para que podamos entender todos los ejemplos de quiénes somos, cómo nos comportamos y qué es lo que necesitamos. Y creo que esto es lo que necesita este mundo. En tercer lugar, ¿qué tienes que hacer para vencer tus tentaciones? Bueno, no dejes de congregarte. El apóstol Pablo estaba diciendo, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. De pronto tú estás pensando, lo que pasa es que el pastor quiere tener la casa llena. Bueno, yo quiero que el cielo se llene. A mí no me interesa que se llenen 4 paredes. Entiéndelo. Nada hacemos con llenar 4 paredes y la gente así como entra sale. ¿Me estás comprendiendo? Lo que verdaderamente interesa es que podamos llenar el cielo. Hay un número mágico, no sé cuál sea, cuántos sean, pero va a llegar un momento en que el Señor dirá, bueno, hasta aquí llegó el tiempo de los gentiles. Ahora vamos a abrirle los ojos a la gente de Israel. Y voy a comenzar a juzgar el mundo. Hay un tiempo, yo no sé cuándo sea, no lo sé. Solamente lo sabe el Padre en su soberana potestad. Pero el Señor quiere que no dejemos de congregarnos. ¿Por qué razón? Nosotros necesitamos un sano compañerismo. Nosotros necesitamos ver buenos ejemplos. Nosotros necesitamos inspirarnos en otras personas que están caminando, que están luchando, que están siendo transformadas. A ver, te lo voy a decir de esta manera. Hay una ley de atractivos, los iguales se atraen. Si yo estoy así andando con una persona en conversa, esa persona está vinculada a las leyes del mundo, a las costumbres del mundo, a las formas del mundo. Y si tú andas con esas personas, tenlo por seguro que vas a comenzar. Es más fácil que tú hagas lo que ellos hacen, a que ellos hagan lo que tú haces. ¿Me estás comprendiendo? Nosotros sucumbimos más ante las condiciones por la sencilla razón, mi hermano, de que dentro de nosotros hay un deseo natural. Entiéndelo, es natural. Nací con él, está en mí. Y si yo comienzo a alimentarlo con la conducta de las otras personas, tenlo por seguro que yo voy simplemente a hacer aquello. Ahora, tú nunca te has puesto a preguntar por qué razón Judas, a pesar de que estaba con el Señor cerquita y todos los demás, lo vendió. ¿No te has preguntado por eso? ¿Qué fue lo que pasó para que este hombre tomara esa decisión? ¿Te das cuenta? Somos tentados. Más allá de la situación que pudiera haber pasado, de que de pronto el dinero, porque no fue por eso, tal vez había una decepción de que él quería algo mucho más que el Señor le estaba para darle. Entonces, simplemente él se mantuvo dentro de sí, para sí mismo. Ahora, ¿te puedes imaginar, por ejemplo,
de que Judas hubiese compartido lo que sentía con el Señor Jesucristo? ¿Qué hubiera pasado? Que tal vez él, sintiendo aquello, le dijera al Señor: Señor, yo quiero que una consejería contigo, aparte que los 11 restantes tú escuches, pero yo quiero que tú me escuches el corazón. ¿Qué puedes pensar tú que hubiera pasado? Tal vez se hubiera hecho más claridad, o simplemente hubiese seguido aferrado a lo mismo. El ejercicio está en que él no hizo lo que tenía que hacer. Él ha debido acudir al Señor y decir lo que estaba trastornando su vida. Bueno, el Señor te está diciendo, si hay algo que te está trastornando, que te está quitando el sueño, que bulle dentro de ti y que te está inclinando a hacer algo que tú sabes que no debes hacer y que está allí, tal vez no lo has hecho, tal vez lo estás haciendo. Este es el momento que tienes que buscar conectarte con la gente que piensa de otra manera distinta. Gente que te pueden impulsar, personas que buscan agradar a Dios. Solo nosotros sucumbimos. Solo nosotros simplemente terminamos haciendo las cosas que están dentro de nuestra cabeza, independientemente que sean malas, porque nosotros no las vemos como malas. A veces de pronto podemos ver aquello como una pilatuna, como algo que simplemente va a pasar, pero un poquito nada más. Y de resto nosotros podemos tener el valor de poder cortarlo. Bueno, yo te cuento que muchas personas con sus adicciones han comenzado por una pruebita y se quedaron allí eternamente. Yo creo que tenemos que mirar, que necesitamos vincularnos. Aquello que nos puede dar a nosotros, ¿qué te digo? Mayor seguridad y fortaleza en el poder de nuestro espíritu. Y necesitamos gente que también esté luchando como nosotros. Necesitamos la inspiración de otros también que quieren transformar su vida. Que entienden que quieren ser amos de sus decisiones y no ser esclavos de sus debilidades. Por eso, en cuarto lugar, tienes que aprender a crear muros. Tú tienes que reconocer lo que te tienta. Sencillo, hay cosas que debo reconocerlas. Si yo no las reconozco, no existen. Tal vez hay muchas cosas que hoy te están tentando. Tal vez hay muchas cosas que incluso estás haciendo. Bueno, ¿sabes cuál es la recomendación? Huye. No te pongas a mirar tantas cosas. De hecho, van a tener verdaderas repercusiones en tu vida y a veces las repercusiones permanecen a lo largo de toda tu vida. Créemelo. Un hijo con alguien que no se debía, simplemente porque no pude aguantarme, simplemente porque no coloqué mi corazón delante de Dios, simplemente obré como obramos todos, me dejé llevar por las pasiones y todo esto va a repercutir el resto de toda mi vida. Yo creo que tenemos que mirar las tentaciones como algo que puede repercutir el resto de nuestra vida. Así que crea muros. Si tú sientes que alguien o algo, alguna situación, alguna reunión, algún grupo de personas pueden estar afectándote de tal manera que están despertando cosas que tú no quieres, huye. Simplemente no vayas, apártate de esto. Porque el asunto es que es tu vida la que está en juego. Y en quinto lugar, ¿qué tengo que hacer? Simplemente, si tú no puedes controlar, oye bien, la tentación que tiene, que es más fuerte que tú, busca ayuda. Sencillo, busca ayuda. Habla con tu pastor, si estás yendo a la iglesia, habla abiertamente con él o con alguien que tenga autoridad en tu vida y cuéntale lo que tú estás sintiendo. Cuéntale aquello, una persona que pueda ser confidente contigo, porque es necesario pedir ayuda a tiempo que nosotros sucumbir en aquella situación que más adelante simplemente restaurarnos va a ser mucho más difícil y debemos buscar ayuda. Hay cosas que a veces sentimos en la mente y son los dardos de fuego del enemigo que te pueden hacer pensar de que tú eres tal cosa o que tienes que ser aquello cuando realmente no lo eres. Y necesitamos buscar personas con mayor autoridad espiritual, personas con mayor autoridad moral y personas que realmente sean confidentes para abrir nuestro corazón, hablar con estas personas y solicitar ayuda. A veces creemos que nosotros no necesitamos ayuda, pero en verdad sí necesitamos. Siempre la palabra de Dios nos habla de los unos por los otros. Siempre la palabra de Dios nos está hablando
en una mentalidad colectiva. La iglesia precisamente es un pueblo colectivo y estamos justamente determinados y nominados así para que podamos ayudarnos unos con otros. De tal manera que si nosotros sentimos ese tipo de debilidades, cualquiera que sea, busquemos ayuda, si no podemos vencerlas. Si vemos que aquello es, como te digo, recurrente, permanente, constante, busquemos ayuda. ¿Estás en la iglesia? Habla con tu ministro. Y si tal vez tú entiendes que de pronto, por decirlo de esta manera, tal vez tu ministro, tú sientes que no tiene tal vez la profundidad espiritual, o tal vez no tiene el conocimiento, entonces pídele que Dios te guíe a que puedas buscar una persona que pueda hacer luz en tu camino. En segundo lugar, mi hermano, ¿qué vamos a obtener nosotros si vencemos las tentaciones? ¿Sabes? A mí me encanta todo esto porque siempre el Señor coloca como una especie de, ¿cómo te digo?, de recompensas. Yo veo en estas recompensas como el deseo de que el Señor quiere inspirarnos a que podamos hacer un esfuerzo, porque siempre va a haber algo maravilloso, reconfortante, algo increíble para nuestra vida que nos va a cambiar. Los regalos de Dios siempre nos van a cambiar. Los regalos de Dios van a hacer la diferencia en nuestra vida. Los regalos de Dios van a marcar nuestra mente, porque cuando estemos otra vez en otras circunstancias, nos acordamos que el Señor estuvo en aquel momento y nos ha premiado. ¿Qué obtenemos cuando vencemos las tentaciones? Bueno, lo primero que obtenemos es más poder espiritual a través del Espíritu Santo. Recuerda cuando el Señor estuvo en el desierto, 40 días y 40 noches fue tentado 3 veces por el diablo. Lo que quiere decir en primer lugar es que las tentaciones son limitadas. Dios es el que controla el asunto. Y las está controlando porque quiere, oye bien, quiere lo mejor para ti. Quiere que tú puedas crecer en fortaleza espiritual. Por eso la palabra, cuando terminaron estas tentaciones, dice de que el Señor volvió a Jerusalén fortalecido en el espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Dios quiere que tú madures en tu carácter, que tu espíritu sea ahora más fuerte, más aguerrido, más entendido, que ese lobo que tienes dentro de tu espíritu bueno, de ese lobo bueno, ahora está mucho más fuerte para poder tomar las decisiones que tiene que enfrentar. Ahora mídalo usted con la manera como el Señor anduvo en esos días predicando. Se encontró gente de todo tipo, pero nunca perdía la ecuanimidad, nunca perdía su norte, nunca perdía su personalidad, nunca perdía los principios. Siempre estaba allí porque caminaba en el poder del Espíritu. ¿Sabes qué quiere nuestro Padre? Que podamos caminar en el poder de su Espíritu. Que en esta tierra nosotros somos más que vencedores. Y somos más que vencedores por aquel que ya venció por nosotros. Y cuando dice que venció, es justamente porque venció, porque el Espíritu de Dios estaba en él. Bueno, el Señor quiere darnos lo mismo. Nosotros también somos coherederos con Cristo. Y quiere darnos de ese Espíritu para que podamos vencer. Porque en el mundo siempre van a haber aflicciones y dificultades y pruebas y situaciones. Pero el Señor quiere que nosotros venzamos como Él venció. Por eso obtenemos mayor carácter, obtenemos mayor fluidez del Espíritu Santo en nosotros. Somos más fortalecidos en el Espíritu. ¿Sabe qué significa? Ahora tenemos una mayor claridad, un mayor alcance de cómo son las cosas. Ahora podemos entender las cosas que antes no entendíamos. Ahora podemos ver no solamente la situación, sino las consecuencias de ellas. ¿Me estás comprendiendo? En segundo lugar, ¿qué te digo? Obtenemos una mayor dependencia de Dios. Mira lo que es increíble. Si nosotros nos acostumbramos siempre a pedirle al Señor ayuda en algo, entonces va a haber una constante conexión con Él. Detrás de todo esto, ¿qué es lo que quiere el Señor? Justamente que tengas esa conexión. ¿De qué manera atrae el Señor nuestra atención? Bueno, permitiendo que seamos tentados. Aquellas cosas que quieren dominarnos y que sabemos que nosotros no tenemos la fuerza para poder vencerlas. Entonces buscamos del Señor. Y el Señor, con Él obtenemos esa mayor dependencia que es lo que Él desea.
caminamos con Él. En tercer lugar, aprendes a cuidar en donde pones tu atención. Esas son las ganancias que nosotros obtenemos de ser tentados. Ahora sabemos que tenemos que aprender a mirar. No todo lo podemos mirar, porque la mente comienza a generar pensamientos que de pronto son caprichosos y nos apartan de Dios. Tenemos que revisar lo que estamos nosotros pensando. Debemos aprender a cuidar en donde posamos nuestra atención. Por eso la palabra dice que nuestra atención debe estar colocada en Cristo, porque de Él recibimos el poder. Y con ese poder, entonces nosotros tomamos decisiones de alta calidad, de tal manera que nuestra vida va a tener esa calidad. En conclusión, mis amados, ¿sabes qué hay para nosotros? Te voy a leer una palabra que se encuentra en Santiago, capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. A mí me encanta mi padre porque siempre quiere estimularnos a darnos un premio, cuando en verdad no debería simplemente estimularnos, sino decidan ustedes. Pero aparte de todo esto, tiene una corona para nosotros. Todo lo que tú puedas vencer aquí ahora, en este momento con la ayuda de Dios, al final vas a obtener una corona, algo especial. Una corona significa autoridad, significa posición, significa diferencia, significa que vas a estar en un punto distinto. En segundo lugar, recuerda que tienes la responsabilidad, oye bien, de ser amo y no esclavo de tu naturaleza. Es tu responsabilidad. No es la responsabilidad de tus padres, no es la responsabilidad de tu mamá, no es la responsabilidad de aquello, de lo que me pasó o esto. No, sería Dios injusto. Tú eres responsable de tu naturaleza. Tú decides si eres amo o esclavo. Tú decides si tú controlas lo que te quiere controlar. Y en tercer lugar, recuerda que solo no puedes manejarlo. Necesitas la ayuda de Dios. Y muchas veces la ayuda de Dios, para que te indique la ayuda humana que puedes necesitar, que te pueda alentar para que puedas tomar las decisiones sobrias que tienes que tomar. Amado, que el Señor te continúe bendiciendo. Me alegra que hoy el Señor nos haya dado esta palabra. Esta es una palabra confrontativa. Acuérdate, Dios quiere que nosotros seamos transformados. Y para poder ser transformados, nosotros tenemos que ser confrontados con nuestra conducta. Que el Señor te guarde y te bendiga. Vamos a orar y darle gracias a Dios por la vida y por este momento. Padre bueno, gracias te doy, me inclino delante de ti, Señor, pidiéndote, oh Dios amado, Dios todopoderoso, omnipotente, que nos ayudes. Verdaderamente somos débiles, somos frágiles, hay tantas cosas que nos atraen y que sabemos, Señor, que son peligrosas, porque caminamos como en una especie de un pasaje de baratijas, de cosas que están rutilantemente brillando, pero Señor, a la larga simplemente son como aquellas serpientes que tienen lindos colores, pero son más venenosas que cualquiera. Por favor, ayúdanos. Por favor, fortalécenos. Por favor, ayúdanos, Señor, a que podamos ayudarnos, entendiendo que solo tú nos puedes ayudar y fortalecer ante aquellas situaciones que nos retan. En tus manos coloco la vida de mis hermanos y los bendigo grandemente. Y si alguno de nosotros que está escuchando esta palabra ha caído en tentación, abogado tenemos delante del Padre a Jesucristo el justo. Habla con el Señor. Estoy seguro que no lo vas a ruborizar. Él comprende, conoce tu necesidad y conoce tu naturaleza. Hablemos con Él y que el Señor nos guarde y nos bendiga. Oro con todo mi corazón, amado, para que el amor de Dios y la paz de Jesús y la comunión con el Espíritu Santo sea contigo y con toda tu familia. Que sea el Señor bendiciéndote grandemente. Te pido con todo mi corazón que puedas promocionar esta predicación, que la compartas con tus amistades.
Sabes, de pronto tú puedes estar pensando, no, lo que pasa es que ellos no la ven. Lo que pasa es que ellos no la escuchan. A veces no necesitarán escuchar todo un sermón, de pronto una sola palabra, una sola partecita va a tocar sus corazones. Acuérdate que no es por nosotros, es por el poder de Dios. Que el Señor te guarde y te bendiga, y gracias en el nombre glorioso de Jesús. Unánimes juntos decimos amén, amén y amén. Gloria a Dios. Un abrazo, mis hermanos, y hasta siempre. Bendiciones.